Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buen día, profe. Bueno, em, como para irles informando, entonces la idea de hoy es terminar ya nuestra unidad 2. Pues ya el próximo sábado iniciamos o queda para que ustedes empiecen su primer 50, la evaluación del primer 50. Entonces, este incluye lo que vimos en la primera unidad, que fue todo lo de la educación a distancia, sus orígenes, la historia, eh, los pilares de la educación a distancia, bueno, todo lo que contempla la unidad uno y esto que es la unidad 2, que vendría normas APA, lo de la lectura que vamos a ver hoy y la escritura. Listo, chicos, entonces, y más pues el trabajo autónomo que ustedes hacen al leer sus guías, al leer los documentos que se les dejan en plataforma. Entonces, de una vez les voy comentando eso para que se preparen, porque el próximo sábado pues comenzamos ese examen. Ese examen pues vamos a mirar cómo lo podemos solucionar en un tiempo más o menos van a tener casi que una semana para poderlo hacer. Entonces, se les deja en plataforma y lo pueden ir contestando en ese término. Lo que pasa es que ahí si no nos podemos salir desde la fecha, pues como en nada, ¿no? Todo toca cumplirlo porque nosotros ya tenemos que ir empezando a pasar notas y sobre todo ustedes. También les recuerdo que los que no han enviado el trabajo de la unidad 1 hoy se vence. Entonces, para que estemos pues al pendiente. Hoy ya hasta creo que lo dejarían para la medianoche. Entonces, las personas que no lo han enviado, les recuerdo que están a tiempo, porque ya después del día de mañana, entonces, pues no sé si lo dejaron con fecha límite de máxima, máxima, máxima hasta mañana, pero ya no, ya iba, pues ya bajaría su calificación, ¿sí? Porque la idea es que es hasta hoy, que es lo que dice plataforma. Algunos se los deja subir, digamos que el 26, un día posterior si lo dejaron habilitado, pero eso no quiere decir que sea a tiempo, ¿sí? A tiempo sería hoy y ya después ya no recibo ni por correo ni nada de eso porque no me gusta dejar acumular cosas, entonces, y también nos vamos sometiendo a cumplir las fechas que están estipuladas. Entonces, por eso les recuerdo. Lo mismo el trabajo de la unidad 2. Entonces, la idea es que vayan construyendo, de acuerdo ya como vimos las normas APA, su trabajo, vayan haciéndolo con la mayoría de las normas posibles, es decir, con una introducción, con una portada, con una contraportada, colocándole la paginación, colocándole, obviamente citando, referenciando, mm, y utilizando, si es necesario, porque eso sí ya la construcción de que cada cual le quiera dar imágenes o gráficas, bueno, ahí se ve pues es un trabajo libre porque en sí pues no se especifica exactamente si es un resumen, si es un ensayo, no, es un trabajo como ustedes lo quieran diseñar pues, pero tiene que ser pues bajo las normas APA, entonces sería bajo pues ya los criterios que cada cual quiere darle, si le quiere dar una gráfica, un dibujo, una imagen, bueno, ya es cuestión de ustedes. ¿Listo? Y ese trabajo pues también ya está, si no estoy mal, para el primero, ya les verifico. Entonces, la idea es que, como siempre yo les decía, no dejaran para que se les fuera acumulando todo, porque ya viene también el examen. ¿Listo? Entonces ya les digo para cuándo es que quedó la unidad 2. Está para el 1 de agosto.
o sea, también está para el próximo sábado. Hoy entregan la unidad 1 y el próximo sábado está la fecha de límite de entrega, que es 1 de agosto, para entregar la unidad 2. Y el primero iniciamos, tienen del primero más o menos al 8, del primero al 8 para contestar el examen del primer 50. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, señora, gracias. ¿Todo claro? Bueno, listo. Entonces, eh, el día de hoy comenzamos dando pues como unos criterios, unos, por decir algo, tips para nosotros tener en cuenta a la hora de comenzar una lectura. Pues leer es algo indispensable, algo que se nos ha inculcado a algunos o a la gran mayoría desde niños. Em, Haber aprendido el leer, pues fue un gran paso que cada uno dio cuando éramos aproximadamente unos niños. Y pues a algunos se nos facilitó, a otros nos costó un poco más. Todo es de acuerdo pues como a veces también a la actitud que nosotros tengamos frente a la lectura. Cuando pues comenzamos a leer, primero ojalá que nosotros o lo más claro, lo más como admitible para cada persona es que uno lea lo que quiere leer, lo que a uno le gusta. Esa sería pues un gran factor. ¿Alguien por allá está hablando? Sí, profesora, qué pena, su merced, ¿ya llamó lista? No, yo la llamo ahorita al final. ¿Listo? Ah, bueno, bueno, gracias. Listo. Ok. Bueno, entonces no hay nada pues mejor que cuando uno pues lee algo que en sí le agrada, algo que le gusta, algo que le llama la atención, pero pues a veces hay lecturas, como generalmente nos pasa a nosotros como es cuando es como somos estudiantes, que son impuestas, que son lecturas que de pronto uno las mira por su extensión y le da uno flojera, uno dice todo eso, leer en una semana, en 15 días, bueno. Pero pues ese tipo de lecturas, digamos que uno les ve el lado amable porque dice al fin y al cabo que fue como la carrera que uno escogió o lo que uno pues quiso implementar pues para su vida y uno cambia como esa óptica, uno pues tiene que ser referente a lo que estoy estudiando. Y si no lo es, pues también va a servirle porque de todas formas uno tiene que leer pues de todo, como así sea cultural. Y la lectura es algo que sí o sí pues nos va a dar vocabulario. Cuando nosotros leemos, se nos amplía nuestro bagaje de conocimiento a la hora de que vayamos a escribir cualquier tipo de texto, bien sea un ensayo, un resumen, un informe, una reseña. Cuando implementamos estos tipos de escritura, pues ¿a qué tenemos que acudir? A nuestro conocimiento, a nuestra forma de redactar y todo esto pues nos lo da la lectura. Cuando una persona lee se le nota cuando escribe, cuando habla, porque tiene diferente tipo de conocimiento, de experiencia, se remite a fechas, autores, entonces son cosas que amplían más el conocimiento y pues nos dan una mejor forma para podernos expresar, para a veces también como para sirve de terapia cuando las personas tienen miedo a enfrentarse al público, al leer, a veces el gran miedo es equivocarse cuando uno está hablando. Y al tener este hábito, coger este hábito de la lectura, pues se va haciendo un poco más fácil para que la persona se suelte porque va a confiar en lo que de pronto su conocimiento ya ha explorado en otro lado. Entonces,
Iniciando con eso, pues esa sería la primera recomendación. Entonces, primero uno leer lo que a uno más le agrada y si es una lectura impuesta, pues verle la forma en qué me puede servir a mí y cómo le puedo sacar provecho a las cosas. Ya de segunda manera, pues era lo que habíamos hecho el cuestionario de aprendizaje. Yo cómo me puedo ubicar para aprender, porque cuando uno quiere leer, pues está aprendiendo y adquiriendo conocimiento. Entonces, ¿yo qué lugar busco para emprender esa lectura? ¿Mm? Busco la sala, busco el estudio, busco mi habitación, busco la cocina, bueno, no sé, el espacio que yo utilice, el patio, o algún estar, algún balcón, bueno, no sé, pero que en sí no sea un estímulo más alto, porque eso quiere decir que si el estímulo que yo al estar de pronto sentado en la cama me gana más el sueño, eso quiere decir pues que no me va a servir, porque a la hora de leer, pues al fin y al cabo no voy a terminar leyendo sino durmiendo. Entonces, no importa dónde estemos, lo importante es que nos sirva. ¿Y cómo sabemos si nos sirve? Porque nosotros mismos nos medimos. Si yo me voy a acostar a la cama y yo sé que a mí me coge el sueño, entonces yo ya sé que para qué leer. Si yo soy de los que me puedo estar en la cama y no me interfiere, pues es como un lugar para estar tranquilo, ya me acostumbré de pronto y pues estoy bien, ¿cierto? Entonces cada cual se mide porque uno tiene que ser sincero con uno mismo, nada más, nadie más se conoce como uno mismo y decir en qué lugar está apropiado para hacer la lectura. ¿Mm? Bueno, entonces estos son como cosas para de primera medida, de primera instancia, buscar el lugar, mirar qué tipo de lectura quiero hacer. Ahora, el tiempo, ¿cuánto tiempo también le voy a dedicar? Pues obviamente depende, si es un texto que yo quiero leer, que quiero por mi cuenta hacerlo, por mi voluntad, pues buscarle el tiempo, ¿cierto? El espacio, qué tiempo tengo disponible, una hora, media hora, ¿m? Algunos más, algunos menos. Bueno, si es un texto o son varios textos impuestos, como generalmente ocurre cuando estamos estudiando, que no solo es una lectura de una asignatura, sino son varias, entonces es la distribución del tiempo. ¿Y yo cómo lo hago? Obviamente calculando el número de hojas que hay. ¿M? Entonces, y mirando el promedio que yo me gasto según mi capacidad lectora. ¿Cómo uno sabe cuánto más o menos se gasta? Hay dos formas. Lo que pasa es que cuando uno, y también dependiendo de la forma del aprendizaje que uno quiera. Si yo soy más auditivo, eso quiere decir que a mí me gusta leer en voz alta, porque pues me gusta escucharme, me gusta, se me quedan mal las cosas cuando yo las hablo, cuando yo las repito, pues de tal vez me voy a gastar más tiempo. Entonces, eso es algo para que lo tengamos en cuenta. Cuando vamos a hacer de pronto una lectura rápida, uno de los consejos que dicen es que uno debería leer mentalmente. Y mentalmente es mentalmente, no susurrando, porque a veces uno trata de hablar mentalmente y de leer mentalmente, y lo que está haciendo es gesticulando, haciendo movimientos con la boca, con la lengua, y pues prácticamente es como si estuviéramos hablando. Realmente mental es que estemos sin pronunciar palabras, sin haciendo movimientos, porque así la lectura es más fluida y es más rápida. ¿M? Pero hay personas que por más que lo hagan, puede ser que les funcione, que termine muy rápido, pero no están comprendiendo porque son más auditivos y les gusta escucharse, y es normal. Si somos de esas personas, pues entonces sí hay que gastarle y dedicarle un poco más de tiempo, ¿cierto? Porque cuando nosotros leemos, hablamos, mejor dicho, haciendo la lectura, pues nos vamos a gastar más tiempo, ¿sí? Porque tenemos que producir palabras, sonidos, y eso nos cuesta un poquito más, segundos, minutos, pero que van haciendo al fin y al cabo cuenta un poco más larga. ¿M? Cuando lo hacemos mentalmente, entonces se van a dar cuenta, es un ejercicio que tienen cada uno que hacer y cómo les gusta y si realmente aprendieron. Si pueden hacerlo mentalmente y ve que les fluye, obviamente se van a dar cuenta que cuando uno hace una lectura mentalmente, pues van a gastar menos tiempo. Entonces, eso es un ejercicio que cada cual debe practicar con algo pequeñito, con una hojita, uno se da más o menos cuenta si realmente el texto fue copiado o aprendido. Bueno, Profesora, un favor, hay alguien que está solicitando que si lo deje entrar. ya, gracias, Carlos y Camilo.
Listo, muchas gracias, ya ingresaron. Listo. Bueno, eso pues entonces son los aspectos referentes a cómo empezar y iniciar nuestra lectura calculando el tiempo. También pues miremosle cuánto, si es un libro completo, si es un texto de PDF, el número de hojas y buscarle, diseñar realmente el tiempo, no decir me voy a gastar aproximadamente 10 minutos leyendo 30 hojas, ¿sí? Entonces uno también tiene que ser realista porque pues ojalá que uno, o hasta capaz que lo hace, pero pues no, tal vez por el afán de correr, no estamos aprendiendo nada. Entonces, uno más o menos, si tengo que leer unas 15 hojitas, aunque sea, y que queden bien comprendidas, por lo menos dedicarle una hora a eso, ¿sí? Para hacer los siguientes pasos que les voy a comentar. Bueno, entonces, ya una vez utilizado lo anterior y implementado lo anterior, ya es empezar como tal, a empezar a mirar el documento. Entonces, lo que uno tiene que revisar es como una lectura rápida. Una lectura rápida quiere decir, vamos a empezar a vislumbrar el contenido del texto. Entonces, si es un libro, si es un documento en PDF, miremos, si es un libro, generalmente va a tener capítulos, va a tener una tabla de contenido, ¿sí? Irle mirando si lo tengo que leer todo, si lo tengo que leer solamente un capítulo, ¿sí? Irle mirando, lo mismo un documento de PDF, si tiene subtítulos, títulos, mirar así como algo muy general, ir pasando las hojas. Ese es el primer paso que uno debe hacer. ¿Para qué? Para que así uno se haga una idea de qué exactamente es lo que tiene que dedicarle. Y así con todas las lecturas, si tienen en una semana que leer 5 o 6 textos, mirar por encima a todas las lecturas en un tiempo, eso se gastarán más o menos 10 minutos haciendo eso, de todo y eso. Mirando por encima, ir pasando las hojas rápidamente, los títulos, ¿para qué? Para que uno se haga la idea más o menos cuánto tiempo, qué le llama más la atención leer primero, ¿sí? El orden lo da uno, la prioridad y la jerarquía de qué va a leer y cómo se va a organizar, lo hace uno, según su tiempo, según su disposición, según lo que uno quiere. Entonces, es eso. Esa es la primera lectura para todos los textos que, digamos, tengamos que leer en una semana. Pasémosle como la ojeada rápida, miremos títulos o subtítulos, el contenido, qué imágenes tiene. Así nos vamos creando como un mapa mental de las cosas y vamos sabiendo qué es o a qué nos vamos a tener. Después ya de hacer como ese chequeo rápido, lo que ya vamos a hacer es una revisión del tema. Ya nos centramos en uno, ya organizamos, ya le dimos prioridad a cada uno de los textos. Entonces ya lo que vamos a hacer, ¿será que va a entrar otra persona? Espérenme 2 segundos, sí, va a entrar dos más. Listo. Ya lo que uno pues va a hacer es ir empezando hacerle una revisión ya un poco más detallada. Entonces empezamos a leer los libros o el texto ya como tal, el primer capítulo, por decir algo. De eso que es necesario hacerle cuando estemos empezando ya a hacer la lectura. Tener ojalá unos colorcitos de diferente estilo, bueno, cada color, un color distinto. ¿Para qué? Para uno, hay técnicas como el subrayado. El subrayado nos dice como las ideas más importantes que tiene cada texto. Entonces, cuando uno subraya, pero de verdad algo que valga la pena, pues ya cuando vuelva de pronto a hacerle una revisión final a ese texto, eso que subrayamos nos da como la idea de, qué dijo cada párrafo. Y ya lo vamos teniendo y lo vamos reteniendo más en nuestra mente hasta que lo aprendamos y lo discernamos. Pero uno, ¿cómo sabe que tiene que leer? Porque cuando estamos haciendo esa revisión rápida, pues nos damos cuenta más o menos qué son los contenidos y cuáles son lo más importante. Y cuando estamos leyendo, pues generalmente salen ideas que definen un texto, que definen un párrafo, ¿sí?
eso solo lo sabemos nosotros cuando cuando estamos leyendo. Que sea real, no rayar, porque a veces uno tiene la costumbre de un punto al otro punto y esa es la idea. Y realmente eso no dijo nada, ¿sí? Es que dijo, ¿verdad? Aunque sea ese párrafo, que sea importante, que a la hora de yo volver a hacer una revisión ya final, me dé cuenta o yo pueda entender qué dijo cada párrafo para yo acordarme. Bueno, otro tipo de color podemos usar a la hora cuando vamos a hacer em, preguntas, de pronto dudas, inquietudes, no entendamos algo, ¿sí? Chicos, cuando uno no entiende nada en la lectura o una palabra que no entienda, uno trata de darle de pronto el sentido y no lo es mejor buscarla, porque puede dañar el sentido del texto, ¿sí? Hay palabras que uno por más que quiera darles o acomodarlas o hacerlas entender a nuestra manera, no las entendemos y no las entendemos y si no las entendemos, pues hay que ir a buscarlas, hay que ir a consultarlas. Entonces, digamos que en el momento puede ser un poco harto o un poco aburrido irlas a buscar el momento. Entonces, por eso uno utiliza otro colorcito para de pronto palabras que uno no entienda, irlas a buscar cuando pues uno termine su lectura. Ya con eso, teniendo el significado, ya uno va a tener más claro, porque puede ser que esa palabra defina algo del texto. Y si no lo entendemos, pues nos va a ser más complejo. Entonces, uno trata a veces de darle sentido y no es, o simplemente no entiende. Entonces, hay que acudir a un diccionario, hay que acudir ahorita pues a las herramientas tecnológicas como Google, pues seguramente allí vamos a encontrar la respuesta. Entonces, ese sería otro colorcito para las palabras que no entendamos, tenerlas en cuenta y con eso pues definimos. Ya cuando terminamos de hacer ya nuestra lectura, ojalá que tengamos tiempo, aunque sea así sea hacer un resumen, bien sea mental, un resumen chiquitico o con las mismas subrayado que nosotros tenemos, pues, ¿qué es la idea? De todas las ideas que uno subrayó, que a veces uno coloca a veces palabras cuando uno está leyendo, escribe por encima del texto, cuando uno lo tiene la oportunidad de tenerlo en físico, uno le hace notas al pie o a la margen. Entonces, todo eso que uno hizo, subrayar, escribir, ya prácticamente es su resumen, ¿sí? Es solamente volver con lo que yo hice, hacerle otra chequeadita, otra cosa, otra, otra lectura rápida, y ahí sí va a ser mucho más rápido porque yo ya lo tengo señalado. ¿Para qué? Para yo acordarme más o menos de todo el texto. Y finalmente, ¿yo qué hago? Una autoevaluación del tema, ¿sí? Finalmente, ya sin mirar nada, sin tener que apoyarme en libro, en diccionario, nada, a mí misma digo, o a mí mismo, yo que entendí el texto, cuál fue el objetivo del texto, qué me dejó ese texto, ¿sí? Si realmente no entendí nada, o sí, o tengo dudas, esas son las que tengo que llevar a una tutoría, esas son las que tengo que llevarle al docente, esas son las que tengo que de pronto de alguna manera tratar de buscarlas por internet, ¿sí? Eso, darle respuesta a esas preguntas que a veces genera el mismo texto y que al fin y al cabo no las pudimos concluir, ¿sí? Que tenemos la inquietud, pero hay que darle solución y obviamente una solución oportuna, a tiempo, no cuando estemos encima de un examen o cuando se tenga. Entonces ahí es cuando uno hace realmente una retroalimentación del tema y uno dice, sí, definitivamente yo entendí esto, creo que estos fueron los objetivos y uno se siente seguro. Cuando uno hace una autoevaluación final y uno siente que realmente no entendió nada, no comprendió nada o entendió muy poco, eso es lo que hay que tener que ir a resolver porque algo pasó, ¿sí? Algún tipo de canal de la lectura se rompió o no era a veces de nuestro mayor interés y obviamente cuando no hay mayor motivación, es como si activáramos un chip del cerebro que dijera todo lo negamos, todo lo rechazar, 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 rechazar. Y es como si espicháramos un botoncito que dijéramos rechazo, rechazo, y obviamente vamos a rechazar todo. Entonces, un papel que juega muy importante es la disposición y la motivación que nosotros tengamos. ¿Sí? Si empezamos siempre con indisposición, con qué jartera esa lectura, con qué mamera,
créanme que por más que ustedes traten de hacer todos los pasos que les dije anteriormente, es como si ustedes activaran un pedacito de su cerebro y le estuvieran dando a todo rechazar. Y van a terminar la lectura cansados, fastidiados y van a decir, ay, no entendí nada. ¿Sí? Porque eso fue lo que hicieron involuntariamente. Entonces, siempre hay que empezar con una actitud, por eso es que hay que dedicarle siempre el tiempo que merece cada lectura. Y solo lo hacemos haciendo todos esos chequeos rápidos y dándole la prioridad a cada uno de los textos. No quiere decir que el último texto que yo haya elegido, el más feo, pues es el que le voy a dar rechazar, rechazar, rechazar. No, si no lo dejé tal vez es porque es una lectura de pronto más fácil, ¿sí? A veces uno debe darle de pronto ese orden, lo mismo cuando ustedes tengan un examen. Generalmente uno debe contestar las preguntas que son a veces un poco más fácil para que las que queden difíciles, entonces, pues le dediquemos un poco más de tiempo, ¿sí? Que a veces le dedicamos más tiempo a lo que es más complejo y a lo fácil, pues no alcanzamos, pues también hay que dedicarle tiempo, por más fácil que sea, pues también hay que dedicarle un tiempito, si no muy seguramente nos va a quedar algo mal hecho o sin resolver. Entonces, lo mismo es en la lectura. Miremos que de pronto es más fácil de evacuar, con eso más rapidito me entra, y lo más de pronto complejo, si le dedicamos el tiempo suficiente, eso no quiere decir que porque es difícil, entonces le voy a dedicar 5 minutos porque sí que es peor. Entonces uno le dedica un poquito más de tiempo y ya saliendo de que las otras cosas ya quedaron leídas o los trabajos ya quedaron realizados. Bueno, entonces estas son las formas, digamos, más o los tips más acostumbrados cuando uno comienza a leer. Lo que pasa es que uno lo mira de esa forma y uno dice es mucho trabajo y realmente no, hay que escogerle un hábito, un orden. Cuando ustedes ya le han cogido ese amor, esa rutina, pues ya se les va a hacer mucho más fácil, ¿sí? Decir, este es el color que siempre utilizo para subrayar y este es para de pronto el de buscar las dudas, las inquietudes, ¿sí? Y van a tener un resumen, créanme que con la técnica de subrayado es como si ustedes ya tuvieran un resumen dentro del mismo papel. Solamente es volverlo a leer y uno trata de hacer su resumen mental o si lo tiene que pasar a algún papel y es necesario, pues lo traspasa, pero ya tiene algo hecho. Bueno, entonces hasta ahí pues son como los primeros componentes para la lectura. Ahora vamos a mirar unos pasos para hacer una lectura comprensiva, una lectura detallada. De pronto cuando son lecturas un poco más densas, cuando son lecturas que uno observa a veces se requiere de un poco más de tiempo, de lecturas que hay que sacar análisis, sacar reflexiones. Entonces uno, pues, ¿qué debe hacer? Hay 3 pasos. El primero de ellos es una etapa de prelectura, la segunda una etapa de lectura y finalmente una etapa de postlectura. Entonces, ¿qué uno hace en la etapa de prelectura? Determinar el propósito de la lectura. ¿Cuál, pues, es la intención comunicativa del texto? ¿Qué nos quiere decir ese texto? Es como tratar de predecir el contenido del texto, como nosotros anticipar el contenido a partir de marcas, o sea, a partir de lo que nosotros hicimos como técnicas de subrayado, técnicas de pronto de escribir al margen, como también de predecirnos como el título, los subtítulos, ¿sí? Como la manera en cómo vamos a planificar el texto, lo que yo les decía antes. Entonces, eso es una etapa de prelectura, la etapa como de organización. Ahí nos vamos a dar cuenta cómo vamos a predecir ese texto, qué contenidos tiene, si me llama la atención, si no me gusta, ¿sí? Entonces, eso que yo les dije anteriormente lo podríamos clasificar en una etapa de prelectura, una etapa en la cual hacemos una organización, hacemos como una predicción o un pronóstico de lo que el texto mismo nos quiere decir. Ya viene pues la etapa de lectura, que es en sí cuando tenemos que sentarnos como tal a leer. Es centrar la atención en los aspectos esenciales del texto. Entonces, ahí es cuando vamos a empezar a subrayar las cosas más importantes, cuando vamos a hacer notas del margen, cuando vamos a identificar palabras claves,
cuando vamos a buscar las palabras que no entendimos, ¿sí? Cuando de pronto tenemos que releer, a veces uno se pierde en la lectura, uno está leyendo y resulta que sonó el celular, sonó el timbre, nos paramos al baño, bueno, hicimos algo o se nos fue simplemente la mente a otro lado. Uno está leyendo a veces y la mente a veces es muy engañosa y lo lleva y lo transporta al problema que tuvo esta mañana, a qué voy a comer, a cualquier cosa y estamos aún leyendo, pero la mente está pensando en otra cosa. Entonces terminamos y, oh por Dios, ¿qué hice? ¿Dónde es que quedé? Sí. Entonces es necesario de pronto, si es un parrafito, ojalá que eso sí más bien aterricemos y no sea toda la lectura, ¿no? Porque a veces pasa que estamos leyendo y terminamos pensando todo el texto en otra cosa menos en el texto. ¿Sí? Ojalá que se nos haya ido la paloma en un ratico, en un fragmento, en un párrafo. Entonces, si se nos fue, dejemos la pereza y volvamos a leer ese párrafo, porque pues a veces lo dejamos así, y vuelvo y sigo, y muy seguramente lo anterior tenía que ver o conectaba con lo que seguía. ¿Sí? Entonces, rápidamente volver a leer y concentrados en lo que estamos haciendo. ¿Sí? Que a veces eso pues son pausas que uno hace porque está cansado y ese es algún determinante que uno dice, bueno, yo ya me estoy empezando a cansar, voy a mirar hacia alcanzo a leer todo o termino. Cuando yo siento que mi mente se me va constantemente a otro lado, eso quiere decir que yo ya me estoy empezando o a aburrir del texto, ojalá que no me aburra con el primer párrafo, ¿no? También hay que, técnicas de atención, ¿sí? Porque eso ya vendría siendo ya problemas de atención graves, que esos son componentes cuando uno trata de leer, ¿sí? Son cosas y que tienen que tener solución. ¿Sí? Algunas son más fáciles, otras de pronto son más intensivas. Cuando nosotros tenemos problemas atencionales, el primero que se da cuenta es uno, porque uno dice, yo trato de leer y generalmente la paloma se me va por otro lado. Entonces, es algo que tenemos que prestarle atención a la atención. Si nos damos cuenta que eso se nos va, que no estamos captando, entonces es que tenemos algún tipo de problema ya complejo y tenemos que buscar con un profesional o como sea posible la solución. Hay ejercicios de atención que son muy fáciles de solucionar cuando el problema no es tan grave. ¿Sí? Entonces, eso es cosas para que también tengamos en cuenta. Entonces, cuando tenemos ya un problema atencional, cuando estamos leyendo, que no sea tan grave, pues obviamente uno se evalúa rápido en el instante y dice siempre o es ahorita. Si es ahorita, pues es porque generalmente entonces estás cansado, no le estamos prestando atención a la lectura está muy aburrida o no era por donde yo debería empezar, o tengo que retomarla después, me hago un descanso, voy y me tomo un tinto, voy y me tomo un cafecito, camino en la casa, bueno, lo que sea, me ocupo en otro, hago otra actividad, algo distinto y vuelvo y retomo la lectura, ¿sí? Esas son cosas que también nos tenemos que dar cuenta porque ¿de qué me sirve yo matarme leyendo cuando mi mente se me va, cuando yo ya estoy cansada? Eso es algo, eso sí es tiempo perdido, ¿sí? Eso sí es lo que uno dice, es tiempo perdido porque tú estás cansado. Entonces, si uno está cansado, se distrae con otra cosa o busca o va y duerme, bueno, estamos mirando, es el tiempo que le estamos dando. Pero si el problema persiste, entonces sí ya es un problema atencional. Bueno, entonces finalmente ya cuando hicimos esas relecturas, lo que te intentamos de hacer es como cuando estamos haciendo las normas APA, la famosa parafrasear, cambiar o digamos las ideas del texto con mis palabras, ¿sí? Entonces yo ya como que terminé de leer o de releer ese texto y lo que trato es como de hacerle una organización a mi modo mentalmente o escribiendo ya como uno quiera. Esto es en la etapa de la lectura. Ya finalmente en la etapa de la postlectura, ya cuando terminamos de leer, entonces lo que hacemos es elaborar bien sea un resumen del contenido, como les decía, bien sea mental, bien sea escrito, preguntarse o hacerse preguntas sobre lo que se está leyendo, evaluar todo el proceso y sus resultados
para que pues podamos dar satisfactorias respuestas. ¿Qué preguntas de pronto nosotros nos podemos hacer sobre el texto? Entonces, ¿qué saberes puso en juego durante la lectura? ¿Sí? ¿Qué quería transmitirme ese texto? ¿Mm? Segundo, ¿qué experiencias previas vinieron a su mente? Previas de pronto, cuando ustedes hicieron la etapa de la prelectura, esas anticipaciones o esas predicciones realmente era lo que ustedes estaban esperando que dijera ese texto o realmente nos imaginamos otra cosa. A veces eso pasa. Nos hacemos una idea al comienzo cuando hacemos ese chequeo rápido de mirar el texto, nos anticipamos, predecimos, pero cuando ya lo leemos y de pronto nos damos cuenta que era algo diferente o parecido, pero no tanto, no estábamos tan acercados. O realmente sí, era lo mismo que yo me esperaba que más o menos dijera la lectura. ¿Mm? Y finalmente, ¿qué conocimientos nuevos obtuvo? ¿Mm? ¿Qué yo pude aprender? ¿Qué significados construyeron ese texto? ¿Sí? Cuando yo me hago este tipo de preguntas, y si obviamente le puedo dar a todas sus respuestas, su respuesta, quiere decir pues que hicimos una lectura comprensiva, hicimos una lectura llamativa, hicimos una lectura de aprendizaje y se nos va a quedar ahí, ¿sí? Y se nos va a quedar por mucho tiempo. Hay veces lecturas que nos han llegado tanto que uno pues no se acuerda de todo, pero sí se acuerda de palabras, de frases, de cosas que eso es lo que uno le va a transmitir a otros. Yo miré en este libro esto, o más o menos decía tal cosa, te lo recomiendo, o léelo, o vuelvo y lo leo, ¿sí? Son cosas que a veces a uno hay lecturas que le han llegado tanto que se le queda con eso, o simplemente pues se nos van a quedar para conocimiento general o para el momento que necesitemos de ese libro para poder hacer un trabajo, para poder hacer contestar una evaluación, ¿sí? Se nos van a quedar para la vida. Eso es lo importante de haber leído. Y lo que les decía al comienzo, realmente adquirí conocimiento, adquirí vocabulario, adquirí otras cosas que de pronto no sabía que iban a adquirir. Entonces, estos chicos en cuanto a la lectura, son técnicas básicas, muy sencillas, que a veces uno piensa que son complejas, pero si uno les coge el ritmo, el hábito, el gusto, muy seguramente va a empezar pues más fácil hacer la lectura. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Profe, bueno, ya fuera del tema un poquito de lo que su merced acaba de decir, yo tengo una preguntita y es, ¿el desarrollo de la actividad va con la lectura acerca de la página 214, perdón, de la 114 a la 125 o absolutamente el texto? No, de lo que les dice la guía, como les dice la guía, está numerado, creo que son dos lecturas, o es la misma lectura que está definida, o sea, es lo mismo que les dice la guía. Ya les clarifico, pero creo que está dividida en dos partes, pero ya, o sea, les digo exactamente qué es. Pero en la misma guía les dicen lo que tienen que leer, qué lecturas es eso. A ver. Según eso, entonces lo que ustedes tienen que empezar a leer es leer comprensivamente el libro La aventura de escribir del pensamiento a la palabra de Miguel Ángel, de la página 114. Bueno, la actividad nos dice, evidencie paso a paso la aplicación de las estrategias de lectura comprensiva sobre las páginas 114 a la 125 del libro La aventura de escribir, sí, del pensamiento de la palabra de de Miguel Niño Rojas. ¿Mm? Entonces, es de ese el que tienen que leer, del asiento para hacer el trabajo, de la 114 a la 125. El trabajo debe mostrar el proceso de aplicación de cada uno de los pasos anteriores y está soportado bajo los apuntes que ustedes hicieron, los esquemas, bueno, ¿qué les Ahí sirvieron las de bitácoras sería lo que su merced nos dijo de hacer los subrayados, hacer los resúmenes para entender mejor. ¿Eso sería como la bitácora? digamos que sí, las bitácoras son los apuntes, los esquemas, las notas, exacto, que ustedes tomaron obviamente de este libro, ¿sí? Lo que les dejó el libro, los pasos, ¿sí? Porque uno dice, pero pues
en sí que me dejó claro, esto sería eso, los apuntes, los esquemas, las notas, eso vendría así. Pero pues tienen que responder a qué tipo de pasos. Primero, tiene que estar o verse o evidenciarse en ese trabajo el objetivo del propósito de la lectura. Identificar el tópico o el tema de la lectura. Les van a hablar de procesos de cognición y metacognición y de autorregulación, de identificación de la idea principal del texto, de resumir, de hacer interreferencias. Entonces, todo eso lo trae el texto. Entonces, la idea es que den cuenta a cada uno de estos pasos. ¿Listo? Deben dar cuenta de cada uno de estos pasos. ¿Listo? De cómo ustedes pueden resumir, cómo ustedes pueden darle, responder a estos apuntes, a estos esquemas. ¿Listo? Es eso. El trabajo, Listo, como profe, les decía, gracias. tienen que ir llevando, pues obviamente integrando las normas APA, ¿no? Si le quieren hacer una imagen, porque ahí dice un esquema, lo que quieran, lo pueden hacer, obviamente, teniendo en cuenta cómo se debe hacer o aplicar en el trabajo. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. ¿Y ese trabajo también lleva conclusiones, objetivos y eso? Digamos que ya es la esquema que ustedes le quieren dar, pero sí, objetivos, pues ahí se los están preguntando en la misma guía, les dicen que los objetivos de la temática, ¿sí? Entonces, ese es el orden, ¿sí? Precisamente es como ustedes quieran presentar el trabajo, ¿sí? Lo importante es que se evidencie. Ahí mismo les están preguntando que los objetivos de la temática, el tema, lo que quiso decir. Entonces, digamos que sí llevaría todo eso que estás diciendo. ¿Listo? Porque hay que de alguna u otra forma evidenciarlo en el trabajo. Por eso dice en la guía que evidencie esto. ¿Listo? ¿Una otra pregunta? ¿Listo? Bueno, entonces eso es en cuanto a la lectura. Ahora pues ahora sí los pasos que ustedes también requieren para elaborar un trabajo, ¿cierto? O para escribir. Es más que un trabajo, es para lo que uno debe tener en cuenta a la hora de hacer una escritura académica. Entonces son pasos también muy sencillos, pero pues que se deben tomar en cuenta a la hora de hacer cualquier tipo de documento, bien sea un resumen, un ensayo, un trabajo, un escrito, lo que ustedes quieran, lo que quieran hacer. Entonces, son 3 pasos también importantes que debemos hacer y que están determinados pues de la siguiente manera. Entonces, antes de la lectura, durante la lectura antes de la escritura, perdón, durante la escritura y después de la escritura, ¿sí? Para pues poder hacer un texto, generalmente uno o un trabajo se debe apoyar de pronto de algún tipo de lectura, de algún bagaje o algún conocimiento o simplemente de alguna experiencia de nosotros mismos. Entonces, para saber eso, primero que todo, pues tenemos que mirar qué herramientas yo cuento. Si es algo más de mi opinión, que son textos que de pronto, o son escrituras que yo tengo que hacer, trabajos que más piden sobre mi opinión personal o mi experiencia personal, y no necesito de pronto irme o acudir a algún texto, pues bueno, lo que primero tengo que hacer es clarificar mis ideas, mi orden, qué contenidos yo sé, cómo los puedo ir manejando, cómo los puedo ir manipulando y escribiendo y ordenando y que sea claro y coherente. Si ya es de otro texto de pronto que yo tengo que basarme, entonces obviamente hay que leerlo y muy seguramente pues empezarle a sacar las ideas más principales y todo para que me van a servir para hacer la escritura. Conocer al autor es muy importante porque, como les decía, a veces uno solo habla de algún autor pero no tiene ni idea quién es. Al de pronto conocer a ese autor, uno se acerca más a eso, a sus pensamientos, a lo que quiere decir y vamos a entenderlo más. Entonces, en la etapa de antes de la escritura, lo que uno debe hacer primero es determinar un periodo o fecha límite para realizar y dar término a la escritura del texto académico. Entonces,
como en este caso, ustedes tienen que hacer su trabajo, se les ha dado siempre desde un término prudencial, una fecha límite en la cual ustedes ya ahí se tienen que planificar que es para ahí, para ese día, no es antes, no es bueno, antes sí puede ser, lo que pasa es que no puede ser después, ¿sí? Entonces, es eso, es planificar para cuando yo lo quiero terminar. Puede ser que yo tenga la fecha que es para el primero, pero si yo me doy mi fecha personal que quiero que sea antes, pues lo puedo hacer, ¿sí? Ojalá que esa fecha no sea después, porque si ya es después, pues ya voy a tener ya consecuencias. Lo importante es cumplir la fecha que yo misma me he estipulado. ¿Mm? Consultar bibliografía relacionada con la escritura de textos académicos. Entonces, si es necesario acudir a bibliografía o si no. Entonces, eso lo determino yo. Leer textos académicos de la disciplina para identificar las características de forma de contenido. Entonces, si yo quiero de pronto ahondar más en el tema o irme más desde un texto más relacionado con lo que estoy leyendo o simplemente me voy con algún autor o simplemente quiero contraponer. Hay textos que a uno le imponen leer, que listo, que uno da las conclusiones, como lo que vamos a ver ahorita de cómo se elabora un ensayo, pero uno también puede buscar otros textos que hagan una crítica, ¿cierto? Que yo me ampare en que, bueno, yo hice un trabajo, demostré que lo leí, pero no estoy de acuerdo con tales cosas y eso lo puedo hacer reflejar sobre todo en un ensayo argumentativo, en un ensayo crítico, en el cual yo quiera dar mi punto de vista y también me base en otro autor. Entonces, eso pues nos pueden también servir. Antes de la lectura también debemos identificar las características de la publicación o medio o la difusión de nos interesa enviar el escrito. Bueno, en este caso, pues, son trabajos que enviamos al ¿esto qué quiere decir? Más o menos es qué forma va a llevar o ante quién lo voy a remitir, ¿sí? ¿Qué tan importante es ese trabajo? Si yo lo voy a remitir a una publicación, entonces obviamente me va a tocar hacer un buen trabajo, buscarle todo. Si es un trabajo, pues, o un escrito que pues no requiere mayor de pronto concentración o no concentración, de pronto más diseño, ¿sí? Más detalles, pues de pronto no le doy tanta importancia de pronto a las normas APA, a las normas ICONTEX, bueno, ¿sí? ¿A dónde va a ir? ¿Sí? La presentación, de pronto no le doy tanta importancia a las páginas, no le doy importancia que hacer contraportada, que bueno, ¿sí? ¿A dónde va a ir ese trabajo o qué me están solicitando? Definir pues el tema, ¿no? A la audiencia y la finalidad del texto. Uno debe saber a quién escribe, ¿sí? No es lo mismo yo escribirle a mi compañero que escribirle al docente, no es lo mismo yo escribirle a un juez que a un abogado, ¿sí? Es mirar la audiencia, a quién va a terminar, a quién va dirigido. Cuando los autores están escribiendo un libro, tiene que saber a qué población. ¿Será que lo puede entender un niño de 10 años o es un texto libre? ¿O será que lo puede, o hacia qué generación o a quién va ese libro o eso que estoy tratando de hacer? Definir entonces la audiencia es muy importante. Construir un esquema con la estructura del documento. Entonces, tratar de hacer como un bosquejo de lo que quiero hacer. Primero iría acá la introducción, aquí iría los objetivos, lo que tú me estabas ahorita preguntando, más o menos cómo va la organización. Entonces yo me hago mentalmente un bosquejo, más o menos qué voy a colocar primero, después, para que después no se me quede como un cruce y diga, ah, no, esto era mejor arriba, esto mejor abajo, ¿no? Entonces, tratar de siempre hacer como una organización mental de qué va primero, si será que van primero los objetivos o irán de últimas, ¿sí? Eso es buscar la planificación, cómo debe ir organizado ese texto, definir los objetivos que se persiguen al escribir el texto, ¿no? Identificar la información proveniente de otros textos, de pronto que se consideren para la escritura propia de la lectura o la exploración, identificar posibles lectores, círculos de colegas, bueno, especialistas, estos que de pronto, si yo quiero escribir con alguien, entonces
colaboradores que quieran ayudarme a contemplar mi idea, ¿cierto? O en este caso cuando es un trabajo en equipo, entonces cuando ustedes les dicen reúnanse, hagan este trabajo, entonces nos definimos qué hace quién y realmente que sea un trabajo colaborativo y no que uno termine haciendo todo, ¿m? Y solamente ponga el nombre o uno solamente manda la información y el otro es el que hace el trabajo, no, pues tampoco es así, ¿sí? Entonces, eso es lo que se define cuando es un trabajo colaborativo, qué hace qué y que ojalá que coordinen, ¿no? Porque a veces cuando se hace un trabajo colaborativo, uno dice, yo hago la introducción, usted hace el contenido, yo hago las conclusiones, y resulta que cada cosa es distinta y no concuerda, no tiene coherencia, no tiene cohesión. Y eso es muy importante a la hora de redactar, ¿sí? Que cada párrafo vaya entrelazado y no vaya una idea por otra. Eso es lo feo cuando uno se hace un trabajo colaborativo y lo divide mal, ¿sí? Hay que saberlo distribuir. Bueno, esos serían los pasos antes de ponernos a escribir. Ahora, pues cuando estamos escribiendo, durante la escritura. Entonces, iniciar la redacción del texto a partir de una sola prosa del escritor, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo lo voy a hablar? ¿En primera persona, en segunda, en tercera persona? ¿Yo cómo voy a empezar a redactar ese texto? Porque a veces mezclamos un montón de cosas de redacción que ahí es cuando a uno le dicen, tiene problemas de redacción, no se entiende. Está hablando en primera persona, resulta hablando en segunda persona, utiliza palabras desconocidas o palabras que no van apropiadas, no tiene coherencia, no tiene cohesión. Entonces, todo eso pues es importante cuando estamos ya escribiendo. Mantener los objetivos del texto y volver a su planeación de las veces que sean necesarias. ¿M? A veces uno también, como cuando está leyendo, se le va la paloma, lo mismo en la escritura. Uno está escribiendo y por allá resulta no sé en qué y termina pensando y escribiendo cualquier cosa. Algo muy importante, chicos, uno no debe escribir como piensa, porque es distinto, ¿no? Hay que saberlo redactar. O como uno habla y a veces uno trata de escribir lo que está hablando y no, ¿no? Uno cuando habla, pues habla muchas cosas a veces que se le va a uno la paloma o sí, no es lo mismo hablar y escribir, ¿sí? Entonces, eso es distinto. Definir y utilizar estrategias para revisar el texto en función de sus objetivos, modificar la redacción del texto tantas veces como el escritor lo considere. Es necesario hacerle siempre una revisión, digamos, acabamos nuestro texto, hay que leer. Uno como sabe que está bien hecho un trabajo cuando lo puede entender otra persona más o menos, obviamente dependiendo a quién va dirigido, ¿no? El texto. Si yo le digo de pronto a mi hermanita de 2 años que me lea un texto de pronto poco complejo, sí va a entender de pronto la idea, bueno, no sé qué tanto, pero lo importante es que sea una persona más o menos par que me dé sentido. Entonces, yo hice mi trabajo, se lo leo a una amiga, se lo leo a mi papá, alguien que más o menos me dé razón y me conteste preguntas como la que les dije, los objetivos, las funciones, qué les dejó el texto, ¿sí? Si esas personas pueden contestar de su trabajo, eso quiere decir que su trabajo está bien redactado. Un lector o un escritor, ¿cómo sabe que su publicación o su obra pues está entendible? Porque antes de publicarla se la pone a leer a muchas personas. Y si esa gente da respuesta a las preguntas que el escritor quiere hacerse de ese libro, pues eso quiere decir que está bien, ¿sí? Entonces es un filtro muy importante, que uno ponga a leer su ensayo, su escrito a otra persona y le responda cosas. Si esa persona da a entender eso, pues quiere decir que está súper bien, que está bien redactado. También finalmente, pues desarrollar distintas versiones del documento antes de llegar a la versión final. Ir guardando, a veces uno empieza a hacer el trabajo y como ahora pues tenemos la oportunidad de irlo guardando en nuestro computador hasta llegar al final, pues eso es importante, ¿no? Que a veces uno hace un trabajo y, dejemos así, después vuelvo y empiezo, ¿no? Ir dejando esas ideas y obviamente sí ya transformarlas y dejar. No, y cuando uno está escribiendo también, pues tiene que empezar a soltar y escribir lo que primero, pues en un primer momento, ¿no? Se le ocurra, ¿sí? Ya después vuelve y lo arregla,
¿sí? Digamos que va relacionado como que con lo que les decía ahorita de pronto como uno está hablando, pues lo trata de escribir, bueno, eso está bien, hagámoslo, pero hay que cambiarlo, ¿no? Hay que arreglarlo, ¿sí? No hay que dejarlo eh, pues así. Eso a veces sirve cuando estamos uno empezando a redactar como para que no se nos vaya la idea. Entonces, ay, más o menos me acuerdo, entonces uno lo escribe así bien de pronto ordinario, por decirlo de alguna forma, uno lo escribe bien como como uno lo está pensando, uno lo está hablando, chan, 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 para que no se le vaya la idea, lo que uno quiere decir, y ya después pues, lo arregla, hay que arreglarlo. Es que lo que pasa es que a veces ustedes escriben así y así lo dejan. Entonces, ahí sí está mal porque no se entiende lo que quieren decir, la redacción queda inconclusa. Pero si ya lo dejo así o hago en un primer pase, en un primer momento, como me suena, como me escribe, que es muy importante, también es válido escribirlo de esa manera. Sí, ya es la organización que cada cual le quiera dar, pero sí uno también puede escribirlo así como uno piense, como uno quiera, pero hay que arreglarlo, entonces hay que acomodarlo, hay que ajustarlo a frases, a buscar antónimos, sinónimos, ¿sí? Eso también, buscar conectores. No sé si ustedes conozcan los conectores. Los conectores son los que nos sirven para precisamente darle continuidad a un texto, lo que nos une de una idea a otra, ¿sí? Entonces, conectores como por siguiente, según, cómo vendría siendo también un conector. Con lo anterior quiero decir, por consecuente tal, ya para finalizar, ¿sí? Son conectores que nos dicen ya para finalizar, quiere decir que ya va a acabar, ¿cierto? Que ya va a terminar. No quiere decir que yo diga ya para finalizar y continúa todavía 10 párrafos más abajo. Eso quiere decir que eso está mal, este conector que puse faltando todavía 10 párrafos porque no se va a acabar, ¿sí? Por consiguiente, quiere decir que le voy a dar continuidad o voy a definir o tratar de resumir lo que dije anteriormente, ¿sí? Entonces, esos son los conectores y hay muchos, ustedes solo pueden coloquen en Google conectores y ustedes miran cuál usan, ¿sí? Eso es importante porque a veces dejan ideas sueltas y por eso es que les escriben. La idea no tiene conectores, no tiene continuidad, son ideas sueltas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque les falta conectores. Coherencia, pues que tenga sentido lo que estamos diciendo, no que estamos diciendo en la introducción que el texto va, por ejemplo, van a hacer la introducción de un texto, dicen que el presente trabajo contendrá definiciones o se abordarán temas como el amor, el odio y la ira, y resulta que solo se la pasaron hablando del amor. ¿Y dónde quedó el odio y la ira? ¿Sí? Entonces, esa es tener coherencia, decir que lo que yo estoy diciendo antes lo voy a cumplir, ¿sí? Y ya cohesión, que siga según lo estipulado el texto. Entonces, que las ideas sean tal cual como yo las estoy plasmando. Eso es muy importante tenerlo a la hora, pues ya, de hacer la escritura. Ya después de la escritura, entonces vamos a darnos un tiempo para una revisión global exhaustiva del documento. Hacer ya la revisión, pues, ya más centrada del texto, la revisión final, verificar el cumplimiento de los objetivos y propósitos iniciales. Entonces decimos si le estamos dando ya objetivo a lo que nos planteamos, si contesta el trabajo a lo que me planteé, a los objetivos. Revisar la relación entre el desarrollo del texto y la escritura que se construyó en la etapa de planeación. Que yo diga, esto tiene la introducción, bien, esto tiene la justificación, bien, tiene la tabla de contenido, bien. Entonces hacerle como un checklist a todo lo que yo me planeé antes, al bosquejo que yo iba a hacer, realmente que lo tenga, eso, muy bien. Modificar el texto cuando no haya un cumplimiento, ¿cierto?, de los objetivos. Si yo digo, no, me faltó esto, entonces vuelvo y lo arreglo. La justificación no me quedó bien o no la hice o, ay, me comí las conclusiones. Entonces todo eso hay que hacerlo cuantas veces sea necesario. Lo importante es que ustedes se sientan seguros. Revisar, obviamente, la coherencia, la cohesión textual, que haya ortografía, por Dios, a veces obviamente el mismo computador les corrige y uno persiste o le da pereza, no sé qué es lo que a veces pasa, y los chicos envían trabajos con una ortografía tenaz,
Uno dice a veces cuando están escribiendo, bueno, ahí se las perdono, pero cuando están escribiendo un texto ahorita ya elaborado en Word, pues tienen el autocorrector y no son capaces de corregirlo, entonces uno dice, o lo copió y lo pegó y ni cuenta se dio, y así lo envió. Entonces son cosas que también lo ponen a pensar a uno como docente. Socializar el escrito e incorporar los comentarios propuestos por los lectores cuando estos se consideren oportunos. Verificar que a partir pues también de los planteamientos propuestos en el escrito se evidencia un tratamiento reflexivo de los textos relacionados y se contribuya a transformar el conocimiento desde una aportación original. Entonces, que de pronto el texto que yo escriba, pues deje algo, deje algún conocimiento. Cuando yo hago de pronto una tesis, que, mm, que deje huella, ¿sí? Que aporte conocimiento. Uno cuando escribe también debe aportar al otro, ¿sí? Así sea un trabajo simple, o así sea un poema, así sea el escrito que uno haga, pero pues que también deje huella y de lo que uno escribe también se conocen a las personas. Sí, uno sobre todo como profesor trata, y más ahorita que uno no los conoce pues tan cercanos, pero a través de sus escritos y de sus trabajos uno más o menos se hace un bosquejo de cómo es esa persona. No dice es una persona ordenada, es una persona que se trató o se esforzó por hacerse ver, ¿sí? O hizo una chambonada porque también hay de todo, que copian, que pegan, hay letras es evidente que se copió de algún lado porque no concuerdan con el mismo esquema que están manejando, que queda todo desorganizado, ¿sí? Es cierto que en APA no se justifica, pero pues tampoco va a quedar tan cortado como se evidencia, sobre todo cuando utilizan fuentes de diferente forma y no las arreglan. Entonces son cosas que uno dice, ahí uno conoce también a la persona y uno dice, es una persona pues fácil, que quiere salir, presentar sí su trabajo, cumplir, pero como caiga y como quede y ya. ¿Sí? Y obviamente a los que no presentan tampoco nada. Entonces, eso uno más o menos se va haciendo la imagen cuando uno escribe. ¿Listo? Bueno, entonces esas son técnicas tanto para leer como para escribir, que ojalá pues las tengamos en cuenta y ustedes pues las puedan emplear ahora que tienen que tanto leer como escribir. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Bueno, chicos, entonces finalmente vamos a trabajar el día de hoy ya dos textos importantes que ustedes como una guía que quiero pues que abordarles para que ustedes tengan en cuenta cómo se hace un ensayo y cómo se hace un resumen, ¿sí? Son textos que generalmente a uno le piden en la academia y que eh, son, son de fácil acceso. Son textos que uno debe estar pues a la tónica de hacerlos y sin ningún problema. Bueno, entonces empecemos por un ensayo. Entonces, hay distintos tipos de ensayos, pero pues definamos primero un ensayo como tal. Entonces, un ensayo consiste en poder nosotros redactar o poner en un escrito un pensamiento, una opinión, un comentario, ¿sí? De algo, aunque no de todo tipo de escrito, también pues lo podemos llamar o redactarlo de alguna forma como nosotros lo queramos, así sea un ensayo de opinión. Es también un ensayo puede generar o transformar o generar conocimiento dependiendo de la idea que nosotros queramos transmitir. Entonces hay ensayos que los hacemos de algún trabajo, de algún texto, o hacemos ensayos críticos o argumentativos. Cuando son de esta forma, críticos o argumentativos, quiere decir que nosotros estamos buscando como debatir, como hacer un debate, como hacer algo que me pusieron que hiciera un ensayo de tal texto. Perfecto, lo hice. Pero también dentro del cuerpo de ese trabajo yo traté de darle otra postura, mi opinión personal también, o lo que yo quiero transmitir, pero también me amparé
en alguien que piensan como yo. Entonces yo fui y busqué otra idea de otro autor y lo puse en debate en el mismo ensayo, ¿sí? Eso sería un ensayo crítico que uno trata como de buscarle ese debate, ese cruce de ideas y llegar obviamente a una conclusión final. Ya un ensayo argumentativo es tratar pues de darle a una idea generalmente viene siendo propia, ¿cierto? Cuando uno le dice haga un ensayo sobre la paz, entonces ya es algo más sobre uno, ¿sí? Una opinión de argumentar desde el punto de vista de algo lo que uno quiere tratar de expresar. Lo que pasa con un ensayo es que de todas las formas es necesario siempre buscar a alguien que piense igual a mí o distinto a mí, pero que haya una fuente que soporte ese ensayo, ¿sí? Que no tratarlo solo de hacerlo con mi opinión, porque al fin y al cabo no quedaría un ensayo, sino quedaría como si fuera un escrito de opinión o una columna de opinión. Entonces ya no sería un ensayo. Entonces, finalmente lo que trata un ensayo es eso, de buscar diferentes posturas y llegar a una conclusión, ¿sí? Como un debate. Entonces, eso vendría siendo un ensayo. ¿Qué de pronto debemos necesitar para hacer la organización? Entonces, primero, utilizar todos los pasos que les dije anteriormente de cómo escribir, ¿cierto? Hacer el bosquejo, qué quiero que lleve, qué autores voy a buscar, qué necesito para empezar a escribir, a dónde me voy a parar, qué texto voy a sacar, cómo lo voy a hacer, a mano, a computador, bueno, todo eso, el tiempo que me voy a gastar, más o menos que le voy a aproximar a eso, para cuándo es que tengo que hacerlo, todo eso es la parte de cualquier texto, vuelve aquí en el ensayo. ¿Qué pasos yo necesito para tener en cuenta a la hora pues, de hacer un ensayo? Generalmente lleva 3 pasos: una introducción, un cuerpo o nudo del trabajo y una conclusión final. La introducción entonces, precisamente, lo que introduce al lector, lo que quiero decir, este ensayo trata de papa, sopa y yuca, tiene que trabajar en el cuerpo del ensayo eso y no dejarlo suelto, ¿sí? Introducir el tema a discutir eh, como un abstract o como un resumen pequeño, ¿sí? Esa vendría siendo una introducción. Entonces le identifica al lector el propósito del escritor, lo que yo quiero transmitir, el acercamiento al tema y la organización que seguirá el ensayo, ¿sí? Si yo digo que vamos a hablar primero de papa, yuca y sopa, tiene que ser así, no primero la papa y luego después la sopa, no porque yo dije que seguía la yuca, ¿sí? Entonces tiene que darle la consecuencia, la organización. El primer paso entonces de la introducción consiste en generar ideas, pero cuidado, se trata de generar ideas sobre una pregunta concreta y no sobre un tema muy amplio, ¿sí? A veces nos dicen, hagamos un ensayo sobre la paz. La paz es un tema tan amplio que uno debe definir a qué exactamente va a tratar de la paz. Sí, uno puede en la introducción hacer un abordaje general de la paz, es decir, desde su punto de vista o desde algún autor, consiste o se trata de una temática relacionada con la tranquilidad espiritual, ¿sí? Entonces yo ya me estoy definiendo más o menos que va por ahí. O moral, bueno, entonces y finalmente digo, yo voy a trabajarla desde el punto de vista espiritual o desde el punto de vista moral o desde el punto de vista político, ¿sí? Pero me voy a coger uno y no varios, porque es que a veces trato de definirlos y ya no quedaría ya tanto como un ensayo, sino como un resumen. Cuando yo trato de hablar de la paz desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista popular de la gente, ¿cierto? Pues entonces ya no estoy tratando de definir una idea, sino varias, y suele ya irse más como a un resumen que a un propio ensayo. Entonces hay que enfocar y limitar el tema, que eso nos va tanto a ahorrar tiempo y escribir más rápido. Es decir, entonces organizarlo de acuerdo con una cierta perspectiva y mediante una serie de preguntas que el escritor se hace de sí mismo. ¿Mm? Al enfocar el tema, entonces es posible elaborar la tesis, una frase que consiste en la respuesta a una pregunta del enfoque que queremos trabajar.
Ahora bien, para llamar la atención del lector, esta tesis puede hacerse de las siguientes estrategias, como de manera como sorpresiva o de sorpresa, cuando manifestamos el hecho más notable o imprevisto de un ensayo. De confirmación, cuando se basa en la información que el lector ya conoce, a fin pues de que sea más fácil de aceptar al resto de la argumentación. De contradicción, cuando empieza una idea común y acepta por una mayoría para seguidamente demostrar que es errónea o corregida, ¿sí? Entonces es cuando queremos como hacer un debate que decimos, si bien se conoce tales términos de esta y de esta manera, finalmente pues se va a llegar a la idea que esto es todo lo contrario, ¿sí? Entonces eso es cuando dice de contradicción. De suspenso, cuando se presentan los datos poco a poco, dejando abierta la pregunta clave, tal vez planteándosela al lector. Bueno, la introducción que no se extenderá más de un párrafo, ¿sí? Eso tiene que ser o por mucho dos, ¿sí? Ya contendrá los siguientes partes. Primero, una breve como introducción o resumen del tema general. Seguidamente de la tesis, o sea, el de la pregunta, ¿cierto? De la palabra, la cual indicará la interpretación de la implementación de la pregunta, así como el orden que seguirá el ensayo. Entonces, como por darles un ejemplo, la pregunta es, describe el personaje principal del poema del mío Cid. La tesis o lo que ustedes quieren plantear en su ensayo va a ser, el Cid, personaje principal del poema, se distingue por su fortaleza física propia de guerrero y su fortaleza interna que lo vuelve símbolo y padre del esposo cristiano. Entonces, esa vendría siendo la tesis que irán trabajando en su ensayo. Bueno, eso es en cuanto a la introducción. Ahora pues el nudo o cuerpo, que es en sí lo fuerte, la temática principal. Entonces es el que tiene lugar en el desarrollo de los aspectos que se indicaron en la introducción, ¿sí? Entonces como tienen que ir según la secuencia, como lo dijimos en la introducción. Por lo general, cada aspecto mencionado en la tesis ocupará un párrafo del ensayo. Ahora bien, la organización del nudo cuerpo varía según pues nosotros escojamos la manera o la estrategia de argumentar. Entonces aquí ya es donde necesitamos empezar a acudir a fuentes de información, a autores, a dar opinión desde nosotros. Obviamente tenemos que mirar realmente un ensayo y en APA se escribe en tercera persona. Entonces hablamos desde se entiende, se dijo, se cree, eh, mm, eh, según en lo anterior, el texto dice, se menciona, bueno. Según el autor Pepito Pérez o Pérez dijo que, ¿sí? Esas son las formas de empezar a escribir en tercera persona y refiriéndonos también buscando otro tipo de autores, ¿sí? Entonces aquí vamos a empezar a desarrollar nuestra temática, lo que estamos diciendo según el orden que dijimos en la introducción y amparándonos en los autores. Vamos a desarrollar la tesis paso a paso que nos propusimos y debe estar todo bien estipulado tal y como lo mencionamos que iba a estar en la introducción. Finalmente, llegamos a la etapa de la conclusión. Ya que sacamos del texto, ¿sí? ¿A dónde podemos llegar a qué? ¿A qué concluimos de la papa y la yuca y la sopa? ¿Qué podemos hacer que un sancocho? Bueno, pues sí. Esa sería la conclusión. ¿Qué sacamos con todo lo que dijimos anteriormente? La conclusión no debe extenderse mucho, máximo un párrafo o párrafo y medio, ¿sí? Dependiendo si tenemos que de pronto definir varias ideas o llegar a una conclusión general de todo, ¿sí? La conclusión se invierte en la fórmula de la introducción. Se empieza con un breve resumen del ensayo y se termina con una frase bien pensada que llame la atención del lector sobre el punto clave del artículo. Esta última frase debe reflejar bien el enfoque del ensayo y a menudo servir para situar la idea central dentro de un contexto más amplio. Entonces, llegar a algo y determinar qué es. Cuando estamos haciendo un ensayo y en APA no es necesario colocar, o no es necesario, no hay que colocar introducción, cuerpo,
cuerpo o nudo o conclusión, ¿sí? Todo eso va de corrido, ¿sí? No quiere decir que vamos a iniciar introducción y hago claro introducción, cuerpo, no, porque si no nos va a quedar no un ensayo, nos va a quedar es un trabajo, ¿sí? Entonces, eso se lleva así implícitamente. Uno sabe que ese es el orden que lleva, pero no es necesario mencionarlo, colocar un título, introducción, cuerpo, conclusión, porque no es bien visto. Todo va de corrido. Tampoco es necesario a la hora del título colocar ensayo, no. Uno cómo se da cuenta, el lector mismo debe interpretar qué texto es, ¿sí? Cuando uno ve ese componente crítico, cuando uno ve diferentes tipos o el orden, uno dice, ah, esto es un ensayo, ¿sí? No es necesario colocar en la introducción el presente ensayo, tiene como finalidad, o colocar título, colocar ensayo y colocar el título. El título, si el trabajo lo tienen que hacer, o el ensayo, perdón, lo tienen que hacer de algún tipo de texto, no, generalmente se aconseja no copiar el mismo título. O sea, si tienen que leer sobre el amor en los tiempos de cólera, entonces no van a colocar el título El amor en los tiempos de cólera. No, hágase algo obviamente creativo que sea alusivo a lo mismo, ¿no? Que estemos hablando de lo mismo, pero tratemos de hacer un título, de inventar el título, de ser creativos, ¿sí? No copiar el mismo título del que vamos a hacer eso, porque si no vendría siendo también un resumen, ¿sí? Esas son más o menos las diferencias entre un ensayo y un resumen. El resumen sí se tiene que copiar tal cual, mientras que el ensayo tiene esos componentes que uno puede referirse con otras palabras, utilizar otro tipo de cosas. ¿Listo? Y finalmente pues llevaría las referencias que utilizamos de todas las citas. ¿Listo? ¿Preguntas del ensayo? No, profe. ¿No? ¿Todo clarito? Esto del ensayo es la temática, pues, de ya de la siguiente unidad. No, todavía estamos hablando de la unidad 2, no, todavía no nos hemos ido a la unidad 3. No, la unidad 3 ya la iniciamos cuando hagamos el examen. No, todo esto es de la unidad 2, que trata, la unidad 1 habla de educación a distancia, todo lo que vimos, y ahora la unidad 2 hablamos de las normas APA, hablamos ya de la lectura, de la escritura, de cómo abordar textos, de cómo hacer una lectura comprensiva, una escritura con técnicas de escritura, como se las mencioné, y vimos dos componentes importantes para hacer un trabajo, como es un ensayo y un resumen. ¿Listo? Eso va entre la unidad 2. Ya hay otros tipos de texto que ya es una revisión que ustedes tienen que hacer de pronto, pero todavía digamos que en sí lo que más hemos tratado es sobre los resumen y sobre el ensayo. Ya en la bibliografía de la plataforma les dicen cómo se hace una reseña, cómo se hace un informe, ¿sí? Pero pues ya es su trabajo también como autónomo que tienen que ir empezando a ustedes a leer. ¿Listo? Bueno, finalmente vamos a trabajar el resumen. Entonces, hemos tocado en el ensayo aspectos también del resumen. ¿Qué es el resumen? Es tratar de comprimir lo que nos está diciendo un texto, pero sin quitarles las características de pronto importantes. Entonces, a diferencia de un ensayo que uno escoge un elemento, ¿cierto? Que en el ensayo les decía, traten de ser más breves, de no hablar de muchas características, sino enfocarse en una. En un resumen sí toca hablar de todo, porque nos están haciendo, hay que hacer una descripción ya más reducida al texto grande, pero no irle quitando cosas, no irle, digamos, si estaban hablando de las peras y las manzanas y las uvas, hay que hablar de las tres, no solo escoger una, ¿sí? Hay que hablar de las tres. Entonces, todo eso va en el resumen, pero de una forma ya minuciosa. Entonces, hay que buscar palabras claves. Cuando estaban para hacer un resumen, pues generalmente, y como en todos los textos, tuvimos que hacer una lectura previa. En esa lectura previa, y como les dije al comienzo, hay que necesario subrayar, hay que hacer palabras al margen, todo eso, palabras nos van a servir para empezar a crear nuestro resumen. Entonces podemos hacer como un mapa o una lluvia de ideas y lo que tenemos que hacer en el resumen es irlas conectando una a la otra, ¿cierto? Buscarles conectores.
El resumen es más fácil de extraer porque si nosotros ya hicimos unas técnicas de subrayado a la hora de leerlo, de margen, simplemente es copiarlas tal cual, no hay necesidad siquiera de cambiarles palabras, las podemos copiar porque al final estamos haciendo un resumen de alguna obra en específica. Lo único que tiene que uno hacer es buscar conectores, eso sí es un montón de conectores lo que uno tiene que hacer para unir las ideas y que no queden sueltas. Entonces la primera característica son buscar contenidos relevantes del texto, digamos que tratar de darle una idea, un objetivo, ¿cierto? A eso también una hilación, no dejar ideas sueltas, usar el uso de conectores y de la cohesión. No es necesario de pronto citar a alguien, me refiero extemporáneamente, yo irme como en un ensayo a buscar a otro autor para contradecir o reafirmar lo que está diciendo, sino si hay algo que se empleó o algún tipo de autor que se trabajó en ese texto, se hace, se resalta ahí. Si no, pues no es necesario ir a buscar fuentes externas porque estamos hablando del mismo texto. Tener que buscar brevedad posible, ¿sí? No que el resumen resulte más largo que el mismo texto, ¿sí? Un lenguaje propio, aquí tratamos, ahí sí podemos hablar en primera persona, aquí podemos buscar tratarlo de apropiarlo a nuestras palabras, eso sí, buscarle un orden, también hacer un bosquejo, una objetividad. Redacción concreta, adecuada, coherente, eso es lo que busca en sí un resumen. Podemos buscar todo en sí, no nos podemos ir a otro lado, sino tenemos que redactar pues exactamente del texto principal del que estamos extrayendo la información, ¿sí? Eso sí, de verdad, no hay que extralimitarse, ser breves, no hay resúmenes que resultan más largos que el mismo texto que están leyendo, ¿sí? Entonces esas son las características primordiales de un resumen. Es más fácil porque podemos ir copiando del mismo tal cual como dice, pero más breve, o irlo ajustando a nuestras palabras también, lo podemos transformar de esa manera, tanto a nuestra propia, digamos, podemos parafrasear aquí mucho, podemos utilizar la idea del autor, pero la pasamos a nuestras palabras, ¿sí? Sin irnos comiendo de pronto la secuencia que lleva el texto. Puede ser la misma secuencia que lleva el texto, así mismo la voy trabajando en el resumen y ese es el orden que le voy dando. Listo, chicos, entonces esto pues es lo que vimos el día de hoy. Nuevamente entonces les recuerdo su trabajo para el primero les doy a conocer el examen que tienen para poder hacer del 1 al 8. Tienen una semanita aproximadamente para poder hacer esto. Terminar hoy, a los que les falte terminar la unidad 1, entonces por favor, hasta hoy tienen plazo. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas hasta ahí? Finalizamos. Profe, Sí. qué pena es que yo llegué un poquito tarde, es para lo de la lista, profe. No, pero hoy no llamé lista, digamos que dejemos por el momento así por lo que ustedes creo que deben tener ahorita otra tutoría, no hay problema. ¿Listo? Entonces, listo. chicos, nos veremos el próximo sábado, no mentiras, el martes, ya conclusiones finales, ya les digo quiénes hicieron su trabajo, y empiezo esta semana a calificarles a todos la unidad 1, ya porque se supone que ya hoy envían todos. ¿Listo? Entonces, que tengan un buen fin de semana y nos veremos el martes. Que estén bien, chicos. Gracias, profe. Bueno, Gracias. chao. Bueno, Gracias, profesora. bueno.